El hueco fiscal del que todos hablan pero pocos saben. Aquí les voy a contar cómo funciona la política y la comunicación estratégica que le llaman periodismo en época de elecciones. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un pánico anunciado en la Casa de Nariño. Sí, les hablo del terremoto que debió causar la declaración de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, en la audiencia en donde le imputaron cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y en donde dijo que... Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. Se supo que Nicolás Petro se quebró en llanto después de escuchar todas y cada una de las pruebas que tenía la Fiscalía en su contra y por eso decidió colaborar con la justicia. La verdad es que a Nicolás su papá lo abandonó a su suerte, lo culpó y lo negó hasta el punto de decir que no lo había criado. La noticia que fue derribada por la captura del hijo del presidente Petro. Desfalco de Ecopetrol por $80 millones, que podría superar los $500 mil millones. Un delito cometido por la gente de bien se conoce como el mayor desfalco en la historia de Colombia. Investigador de la DIJÍN que destapó el millonario robo de combustible a Ecopetrol habló en exclusiva con Noticentro 1 CMI. Reveló cómo fueron extraídos miles de barriles de petróleo directamente del oleoducto Caño de Limón Coveñas y vertidos en carrotanques en los que trasladaban el crudo a Barranquilla o a Buenaventura. De esta manera, Ecopetrol perdió más de 360 mil millones de pesos. Se incautaron barcos, edificios y autos de lujo a al menos 17 empresarios involucrados en contrabando de petróleo. La vinculación de diferentes personas y empresas en una cadena de apoderamiento de hidrocarburos que iniciaba en el sector del Catatumbo. Noticentro 1 CMI habló con el líder de la operación, una de las más importantes, que deja decenas de capturados por uno de los fraudes millonarios más grandes del país. Se han vinculado diferentes personas, alrededor de unas 105 personas habrían sido capturadas por este delito. El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió investigar si hubo apoyo al interior de Ecopetrol. Esta investigación de la DIJÍN muestra uno de los mayores robos al Estado colombiano. Se robaron cerca de $80 mil millones en petróleo y los delincuentes serán gente de bien de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol. El robo de petróleo a Ecopetrol, solo en el caso investigado por DIJÍN, UIAF, Fiscalía e Inteligencia de la Armada, puede alcanzar la cifra de 360 mil millones de pesos. En total 154 inmuebles, bienes en general, los cuales están constituidos o evaluados comercialmente en 1.3 billones de pesos. Esto corresponde a 26 inmuebles, 21 sociedades comerciales, 22 establecimientos de comercio, 4 refinerías, 7 embarcaciones, 21 tractocamiones y 53 vehículos. Adicionalmente, se logró identificar y afectar 17 cuentas bancarias de estas empresas y las cuales tenían en su saldo 20.287 millones de pesos. El policía de la DIJÍN e Interpol, por seguridad, pide no revelar su identidad, pues fue él quien descubrió toda una mafia protagonizada por empresarios y también guerrilleros dedicados a robar y vender petróleo. La extracción de petróleo se presentaba por válvulas ilícitas, por instalación de válvulas ilícitas en el oleoducto Caño de Limón Coveñas, y posteriormente este hidrocarburo era depositado en camiones cisterna, en tractocamiones que transportaban el hidrocarburo hasta empresas que se encargaban de procesar aceites residuales como actividad lícita que tenía. Una de las 4 organizaciones criminales dedicadas al tráfico y también al contrabando de hidrocarburos tenía vínculos directos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
Se contaban con algunos enlaces con el ELN, el cual facilitaba en la región del Catatumbo la extracción del hidrocarburo del oleoducto Caño Limón Coveñas. Ecopetrol le ha dicho a CMI que se declaran víctimas. La Dijín de la policía lo confirma. Claro que sí, Ecopetrol está constituido como una víctima del apoderamiento de este hidrocarburo. Estaríamos hablando de un detrimento o de un hurto a Ecopetrol porque ascendería a los 80.000 millones de pesos. Entre las incautaciones está este imponente buque, donde se cargaba todo el petróleo robado para ser exportado y luego comercializado. Un buque cisterna, el cual pertenecía a una de las empresas a las cuales llegaba este hidrocarburo de procedencia ilícita. Se pudo establecer ahí diferentes puntos de exportación, básicamente era Centroamérica y Europa. Miles de barriles de petróleo fueron revendidos a Ecopetrol. Y para remover de la memoria estos hechos, los medios prepagados fijan la atención en la captura del hijo del presidente y su exesposa Dey, que como lo dijo el mismo Gustavo Petro, dejará que la justicia haga su trabajo. Ahora con este lío, el presidente Gustavo Petro ha intentado desmarcarse de su hijo y hacerle creer al país que los problemas de Nicolás, es decir, las platas en efectivo exageradas que manejó durante el tiempo de campaña, son un tema de autodestrucción. Pero no, los líos de Nicolás Petro están relacionados con la financiación de la campaña y Colombia no se cree el cuento de que después de que Nicolás era un hijo muy cercano a Gustavo Petro, ahora resulta que no. Es que incluso en él se cumple el refrán popular de que lo que se hereda no se hurta. Así funciona la comunicación estratégica en Colombia. Se distrae la atención de lo verdaderamente importante y se enfatiza en lo que la gente quiere ver: arder el mundo. Conocer la historia de Colombia es el primer paso para no repetirla. Ahora relacionemos por qué se le subió el precio a la gasolina, en especial cuando los gobiernos pasados dejaron ese gran hueco fiscal. Dicen hacer la guerra contra las guerrillas, pero son más aliados de lo que parece. Supuestamente los empresarios de bien de Ecopetrol le pagaban al ELN el petróleo que ellos robaban del oleoducto Caño Limón Coveñas en el norte de Santander. Supuestamente esos respetados y multimillonarios empresarios, al parecer lo que hacían era pagarle al ELN para vender después este crudo de manera clandestina. Y no contentos con eso, lo que también hacía era traer el crudo que estaba de mala calidad desde Venezuela para mezclarlo aquí en territorio colombiano y después venderlo. Son al menos 17 empresarios los que están involucrados en esta red criminal que sacaba 1 millón de barriles mensuales para ganarse 10 millones de dólares. Estos barriles que sacaban al parecer eran transportados con empresas legítimas. ¿Y saben qué es lo peor de todo este entramado de corrupción? Que esta red criminal operó en el gobierno de Iván Duque desde febrero del 2019 hasta abril del 2022. Escuchando lo que dijo el señor Luis Guillermo Echeverri, expresidente de la Junta de Ecopetrol, y lo que dijo el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en la JEP, no creo que los altos mandos de Ecopetrol, desde su posición, no hayan visto cómo la misma empresa le pagaba a organizaciones criminales para que estos robasen el petróleo que ellos producían. Que realiza Amaury en Magangué, estábamos hablando del pago que hacía Ecopetrol a las autodefensas a través del hurto, del robo de combustible. Ese hurto de combustible se hacía en esa zona acompañado de el DAS, y esa participación del DAS era porcentual. A Amaury, que era el comandante, en ese momento le entregaba una participación de los recursos que se entregaban que le entregaban a la autodefensa producto de esta venta al DAS. Eso fue más o menos en febrero del año 2002, y en ese momento Amaury se atrasó por algunos pagos, de los últimos pagos, porque no le habían entregado los recursos a él no le pagó a los miembros del DAS, y estos miembros del DAS intentaron capturarlo. Los miembros del DAS cuando intentan capturarlo se enfrentan a
a Mauri, los asesina, le dice que lo van a detener porque no les ha pagado, y ya de esta manera a Mauri asesina. Fueron Óscar Álvarez Díaz, Nelson Hernández Cortés, Jaime Humberto Sastoque, Jesús Nava Rendón y Germán Burgos Carvajal. Esa muerte deriva de que las autodefensas tenían ese tema ilegal en conjuntos de extracción de combustible desde el oleoducto que pasaba. De ser esto cierto, ya serían más de 20 años que Ecopetrol le paga a los paramilitares y a las guerrillas para que le roben el petróleo y así ellos después venderlo clandestinamente. ¿Y usted cree que por eso fue que hubo tantas trabas para dejar la dirección de Ecopetrol? ¿Quién más cree que está involucrado? Los leemos. Y recuerden, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Desde el primer periodo de Álvaro Uribe Vélez, que eliminó los contratos de asociación a través del decreto 1760 de 2003, quitándole la administración del petróleo a Ecopetrol, y creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, naciendo el modelo concesionario que rige actualmente, donde la participación en las utilidades del país es del 27,6%. Es decir, debido a este gobierno de Uribe, el país pasó de ganarse 92,6% a 27,6%. Por lo que la gasolina pasó de 3.700 a 8.000 pesos en plena bonanza petrolera. El 65% de las rentas y se las entregó a empresas extranjeras. Así que podemos calcular cuánto ha perdido el país desde el año 2003 a la fecha. Decenas de billones de pesos. Hay 17 empresarios implicados en el millonario caso de corrupción. Gustavo Petro se dio cuenta de esto, por lo que pidió que se iniciara la investigación. La Dijín dice que fueron 80 millones de dólares que no aparecen pertenecientes a las ganancias de Ecopetrol. Estos barcos transportaban una carga mensual equivalente a 1 millón de barriles de petróleo colombiano, valorado por cerca de 10 millones de dólares, pero que no aparecían en los registros de exportación. El desfalco lo ha cometido la gente de bien de este país, conocido como el mayor desfalco en la historia de Colombia. Así funciona la comunicación estratégica en Colombia, que se le llama periodismo. Medios prepagados que distraen la atención de lo verdaderamente importante y enfatizan en lo que la gente quiere ver: arder el mundo. Después de que la familia Petro dejó solo a Nicolás, este no quiere repetir la historia de abandono que sufrió en carne propia y que hoy se repite por segunda vez. Porque lo abandonaron de niño y ahora de adulto, cuando ya no les sirve. ¿Estará dispuesto a contar todo lo que sabe? Pues que se arme de valor, de pruebas y sobre todo de la verdad, para que pueda criar a su hijo y sea un papá presente y no desde la cárcel. Y además, Colombia se merece saber todo lo que pasó en esa campaña.